Hay una oración que hizo Jesús y que, honestamente, parece que se nos olvidó por completo. Y para realmente entender de qué va, tenemos que arrancar con una pregunta. Y ojo, puede que sea un poco incómoda, pero es fundamental. A ver, la condición que Jesús puso para que el mundo creyera es que fue sorprendentemente simple, pero al mismo tiempo súper desafiante. No dijo que el mundo iba a creer por nuestras campañas de marketing o por lo impresionantes que fueran nuestros templos, ni siquiera por tener la doctrina perfecta, así, alineada al milímetro. El criterio era uno, solo uno, que sus seguidores fueran uno. Esa era la señal. Y bueno, frente a esa petición de unidad, la realidad nos golpea con este número. 47.300. Sí, como lo oyen, según el Centro para el Estudio del Cristianismo Global, esa era la cantidad de denominaciones cristianas en 2023. O sea, no hablamos de 40 ni de 100. 47.300. Formas distintas de organizarse bajo el mismo nombre. Es una locura si lo pensamos. Y lo más preocupante, lo peor de todo, es que esta fragmentación no para, se está acelerando. La proyección para 2050 es de 64.000. A ver, pensemos un segundo en la lógica que planteó Jesús. Si la unidad es la prueba y la división sigue y sigue aumentando, ¿qué mensaje estamos mandando? Las matemáticas aquí no mienten, son implacables. Con cada nueva división, hacemos que para el mundo sea un poquito más difícil creer. Pero, a ver, sería un error pensar que el problema es solo el número en sí. La diversidad no es el veneno. El verdadero problema es la actitud que se esconde detrás de esa división. Una especie de enfermedad espiritual. Llamémosla la enfermedad de la superioridad. Y aquí está el meollo del asunto. Es que la división casi nunca, por no decir nunca, nace de la humildad. Nace de esa creencia que a veces ni decimos en voz alta de que nosotros lo entendimos mejor. Nuestra interpretación es la buena, nuestra iglesia es la más fiel. Y claro, desde esa postura, los demás ya no son hermanos con otra perspectiva, se convierten en competidores. Y competimos por todo, por miembros, por influencia, por ver quién tiene la razón. Y esta pregunta lo pone todo en perspectiva. Pensemos, si alguien encuentra a Cristo gracias a nuestro esfuerzo, pero decide irse a otra iglesia, ¿qué sentimos? Seamos honestos, ¿sentimos una alegría de verdad genuina? ¿O sentimos como una puntada de «perdimos a uno»? Porque la respuesta sincera revela a quién le somos leales de verdad. ¿Estamos construyendo el reino de Dios o simplemente nuestro propio kiosco institucional? Ok, pero ¿de dónde sale toda esta mentalidad de superioridad, de competencia? Bueno, la raíz es mucho más profunda de lo que parece. Está en una contradicción fundamental sobre cómo es Dios, sobre ese Dios que muchas veces predicamos, pero que, si nos fijamos bien, Jesús nunca nos mostró. Miren, esta frase lo resume perfectamente. Le atribuimos a Dios lo que Jesús jamás hizo. Piénsenlo. Le ponemos al Padre características y acciones que son todo lo contrario a lo que vimos en Jesús. Decimos, sí, claro, Jesús es la imagen perfecta de Dios, pero luego describimos a un Dios que actúa de una forma súper diferente. Esa es la gran desconexión. A ver, un ejemplo rápido. Jesús se acercaba a los enfermos. ¿Y qué hacía? Los sanaba. Su toque era restauración pura. Pero ¿de qué Dios hablamos a veces? De uno cuyo acto final será la destrucción. ¿Cómo es posible? ¿Cómo reconciliamos al que sana con el que destruye? Vamos con otro. Jesús ofreció perdón, un perdón radical, incluso a los que lo estaban matando. Su mensaje era de pura gracia. Pero luego pintamos a un juez celestial que al final va a repartir castigo eterno. Entonces, ¿qué pasó? ¿El perdón de Jesús tenía fecha de vencimiento o qué? Y el último, Jesús se dedicaba a restaurar lo que estaba roto. Tomaba vidas hechas pedazos y las volvía a unir. ¿Y el Dios del que hablamos a veces? Uno de ira que lo consume todo. ¿Nos damos cuenta? Sin querer, hemos creado un Dios a nuestra imagen y semejanza, uno que justifica nuestras propias divisiones, en lugar de adorar al Padre que Jesús nos vino a mostrar. Toda esta confusión nos lleva a darle la vuelta al mensaje principal. Por completo. Muchas veces contamos la historia como si Jesús hubiera venido a calmar a un padre enojadísimo para que nos perdonara. Pero el Evangelio es justo al revés. La cruz no es Jesús convenciendo al Padre para que nos ame.
La cruz es el Padre demostrándonos cuánto ya nos ama. Claro, si entendemos mal cómo es Dios, es inevitable que entendamos mal nuestro propio propósito. Si vemos a Dios como un juez que compite, pues vamos a actuar igual. Así que veamos cómo esto nos desvía de nuestro verdadero llamado, que es servir, no gobernar. Y aquí es donde tenemos que hacer un ajuste mental importante. La idea bíblica de ser elegido no es como tener un boleto VIP al cielo. No es favoritismo, es un llamado al servicio. Es ser seleccionado para una misión, llevar el amor y la bendición de Dios al resto del mundo. Y este patrón se repite en toda la historia. Fíjense, Abraham, llamado para bendecir a las naciones. José, para salvar a un pueblo del hambre. David, para que fuera una luz para los demás. Y el llamado más grande de todos, el de Jesús, para salvar al mundo entero. El llamado de Dios nunca es para crear un club exclusivo, siempre es para armar un equipo de servicio. Y este malentendido, claro, tiene consecuencias súper prácticas. Cuando nos creemos superiores, la compasión se vuelve comparación. El deseo de amar se transforma en una necesidad de corregir al otro. Y el llamado a servir se deforma en un intento de ganar el debate. Dejamos de ser manos que ayudan para convertirnos en dedos que acusan. Entonces, si ya descartamos esa unidad basada en la superioridad y en puros acuerdos de oficina, ¿qué nos queda? ¿Cómo se ve esa unidad de verdad, la genuina, esa que como que respira, la que Jesús de verdad quería? Primero, hablemos de lo que no es. La unidad falsa. No es una mega iglesia mundial ni un papel firmado por todos los líderes. Esa es una unidad de organización, hecha por humanos. Es una estructura que ironía, casi siempre termina poniendo a los líderes en el centro en lugar de a Cristo. La unidad verdadera, en cambio, es otra cosa. Es una unidad del Espíritu. Y esa no se construye en una sala de reuniones, nace en corazones que se rinden. No es algo que logramos nosotros, es un fruto que aparece cuando dejamos de pelearnos por ser los correctos y simplemente dejamos que Cristo viva a través nuestro. Ahora, y esto es clave, esta unidad del Espíritu no significa que tengamos que disolver todas las iglesias y denominaciones. No, para nada. No se trata de abandonar nuestras comunidades. No, el cambio no es por fuera, es por dentro. Requiere un cambio de centro. Dejar de girar alrededor de nuestro propio ego, o de nuestra denominación, o de nuestra lista de doctrinas perfectas, y empezar a girar, a orbitar alrededor de Cristo. Que Él sea el centro de todo. Y cuando ese cambio de centro pasa, la pregunta más importante, la que define quiénes somos espiritualmente, cambia por completo. Ya no es esa pregunta que siempre nos enseñaron a hacer, sino esta: ¿a quién me parezco? Porque la unidad de verdad no nace de estar de acuerdo en todo, nace de morir un poquito a uno mismo cada día. No la encontramos en una doctrina compartida, sino en una vida rendida. Al final del día, la pregunta que de verdad importa no es a qué iglesia perteneces, sino a quién te estás pareciendo cada vez más.